sobre esta conferencia y los hechos de ayer platicamos con Mauricio Tabe, quien es el alcalde electo de Miguel Hidalgo. Bienvenido, alcalde electo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Pues con la lamentable noticia de que ayer fuimos recibidos por la autoridad y por la policía cuando queríamos entrar al Congreso de la Ciudad, después de el intento de querer atropellar a las alcaldías y ya de varias decisiones en las que el gobierno de la ciudad busca quitar facultades a los gobiernos de las alcaldías. No les gustó el resultado de la elección y ahora la venganza la aplican contra los vecinos que viven en las alcaldías donde gobernará la oposición. Mauricio, si te parece bien, empezamos por ahí. ¿Qué es, digamos, esta reforma que ustedes denuncian estaba planteada para este periodo extraordinario? ¿Qué es lo que iban a platicar con las legisladoras y legisladores? Y al final, ¿qué pasó con esta reforma o con esta discusión? Había originalmente 3 temas. Uno sobre publicidad exterior, que nos quitaban facultades para regularlo. Ese se bajó. El segundo tema era uno relacionado a la seguridad, a que nos hacían a un lado de poder contribuir a la seguridad. Querían que toda la policía que pagaran las alcaldías estuviera alineada a los colores del gobierno de la ciudad, y estamos muy preocupados de que se pretenda morenizar la identidad gráfica de la seguridad y de la policía. La verdad es que esa es la preocupación. No hemos recibido información por parte del gobierno de a qué alineación de imagen están llamando. Uh-huh. Y el tercer tema que nos preocupa, la norma 26, que promueve el caos inmobiliario porque alienta la violación de los usos de suelo. Así en concreto. Pero detrás de esa historia hay una serie de agravios por parte del gobierno de la ciudad contra los alcaldes, y también de eso íbamos a protestar. Así, ya párenle al avasallamiento contra las alcaldías. Todavía ni siquiera entramos y nos hacen a un lado de varias decisiones. El primer agravio, el más lamentable, fue el 7 de julio, cuando la jefa de gobierno decidió que las transiciones en las alcaldías debían pasarse para el 1 de septiembre, 3 meses de parálisis, solamente por un capricho o por una decisión de revancha política. Así lo interpretamos nosotros, porque nunca antes en la historia de los cambios políticos en la ciudad se había dado que una transición la tuvieran que hacer los gobiernos entrantes en solo un mes, en solo 30 días. Yo no me imagino qué hubiera pasado si el presidente de la República, López Obrador, hubiera tenido 30 días para organizar todo su proceso de transición. Y a los vecinos, ¿qué les decimos? La transición es muy importante porque a través de ese proceso, los que vamos a entrar al gobierno recibimos la información de los que salen, y así podemos planear, programar y presupuestar, y no estar planeando a ciegas. Bueno, quedamos... Era muy importante llevar a cabo este proceso de transición a tiempo, y lo sentimos como uno de los tantos agravios. Hay otras facultades que nos fueron quitando y que van a mermar la capacidad de ejecución de los vecinos, de ejecución y resolver problemas para los vecinos. Bueno, y además, regresando a esta discusión original de lo que nos dices, estaba previsto para ayer, son temas importantísimos. El tema de los pisos extra en las viviendas y de la publicidad son temas que se han denunciado por años aquí en la capital. Entonces, supongo que están dispuestas y dispuestos a seguirlo debatiendo. Y te pregunto ahora sí, a eso iban. ¿Qué pasó en este cerco? Porque hemos visto muchos videos compartidos de un lado y de otro y siempre pueden ser confusos según quién los comparta o cómo se enmarquen. Tú fuiste diputado, yo cubrí años en la Asamblea y sé que cada sesión hay estos cercos policíacos, es decir, no es inusual que hubiera policías, siempre los hay. ¿Qué pasó entonces? Porque además ya está este oficio de que fue la propia mesa directiva. Bueno, nunca dejan pasar, ¿no? Digamos, yo que cubrí eso, sé que nadie pasa sin tener acreditación. No dejaban pasar a los alcaldes electos. Siempre cuando un diputado te da acceso, te permiten pasar, porque el diputado se hace responsable de que quien entra no vaya a alborotar el recinto. Y en esta ocasión la instrucción fue muy clara del gobierno de la ciudad: no los dejen pasar. Yo me enfrenté a los policías de manera directa, sin agresión física. Simplemente les dije, ¿quién dio la instrucción? La instrucción viene desde arriba. Nunca antes había pasado que alcaldes electos no pudieran entrar al Congreso. O sea, ese cerco que estaba puesto, además en medio de muchas contradicciones, porque la jefa de gobierno dice que era el operativo de las fiestas de septiembre, el secretario de Seguridad dice que sí hubo agresiones, el secretario de Gobierno dice que con una llamada nos hubieran dejado pasar, pero si el secretario de Gobierno sabía perfectamente que estábamos ahí. Entonces, en medio de estas contradicciones, lo que claramente
querían mandar el mensaje desde aquí, pues lo que dice el gobierno de la ciudad es lo que se va a hacer y no van a pasar los de la oposición. Y fue brutal lo que recibimos, porque sí, a Lía le aventaron un casco en la cara y le abrieron la nariz. Yo me metí, intenté pasar y los policías me pusieron un aparato con descargas eléctricas en la espalda. Y yo les decía, no, nosotros no venimos a provocar como dice el secretario de gobierno, por Dios, ¿no? Nosotros nos pusimos al frente, no íbamos con golpeadores, porque para golpeadores los que otros han emprendido cuando sacan su despliegue de violencia. Aquí nosotros íbamos en paz completamente tratando de pasar y fue cuando la policía nos empezó a disuadir. Y empezaron también los policías a sacar piedras para tratar de dispersar el intento que hacíamos de... Un minutito y va a entrar un corte en automático nada más para cerrar. Entonces, digamos que la única evidencia que ustedes tienen de que la orden haya venido del gobierno es esto que tú dices, lo que el policía les dijo, o tienen algo más de evidencia. Y preguntarte también por esta declaración que acaban de hacer en la conferencia. Yo sé que no fuiste tú, fue Jesús Zambrano, pero comparar lo que sucedió ayer con una de las heridas más grandes de la sociedad mexicana, como es el halconazo del 71, más que abonar la discusión, más bien es absolutamente desproporcionado. ¿Ustedes también suscriben esto que dijo? No. Te voy a decir por qué ¿No te parece desproporcionado? No. ¿Grupos paramilitares contra insurgencia con un cerco policial? Te voy a explicar por qué. Porque no necesitan haber muertos para que de verdad reprobemos la agresión que sufre unos alcaldes electos por parte de un gobierno. O sea, pareciera que lo que no quieren es dialogar. Nosotros íbamos a dialogar y lo que recibimos fueron golpes. O sea, dime tú en dónde has visto que cuando van a pasar funcionarios electos a un congreso, en donde para eso es, lo reciben los policías a golpes. O sea, no necesitan haber muertos para que ya nos escandalicemos o lesiones graves. Yo te puedo decir que sí fue muy grave que nos hayan agarrado a patadas y a golpes. Yo recibí golpes en la cabeza. No fueron graves, no voy a hacer escándalo. Pero que tenían que abrirme en la cabeza o tenía que salir severamente lesionado para que ahora sí dijéramos, indignante. No podemos permitir que un gobierno trate a la oposición a golpes físicos, ni usando la violencia, ni usando la policía para reprimir. Si empezamos a acostumbrarnos a eso, entonces nos vamos a empezar a acostumbrar a que la violencia es el instrumento que sustituye a la política Mauricio, y al diálogo. Muchísimas gracias. Nos va a entrar el corte en cualquier momento, pero te agradezco mucho el tiempo y ojalá mantengamos el contacto. Fuerte abrazo, gracias. Yo te agradezco muchísimo el espacio, Luisa, porque esto es muy valioso para nosotros, porque no podemos permitir que los actos de represión y brutalidad por parte del gobierno se repitan. Mauricio Tabe, alcalde electo. Miguel Hidalgo, muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Buena tarde. Vamos a la pausa y estamos tratando